Hola chicos de 11º grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas 3 aplicada. Hoy pues vamos a continuar con el tema de la continuidad de funciones y discutiremos el día de hoy pues lo que es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio. Tenemos ahí, dice sea f definida en el intervalo cerrado a, b y sea k un número entre f de a y f de b. Si f es continua en a, b, entonces existe al menos un número c entre a y b, tal que f de c es igual a k. Entonces, quizás podríamos ver acá, por ejemplo, que si tenemos en la recta numérica, digamos, o en la recta, o puede ser en el plano también, porque acá podríamos tener el eje Y, digamos. Entonces, por acá tenemos un punto A y por acá tenemos un punto B. Entonces, sea acá un número entre f de a, es decir, si nosotros evaluamos en una función f, evaluamos a y evaluamos a b, entonces vamos a tener, pudiera ser que aquí mismo inclusive tuviéramos el f de a, ese punto sea el f de a, y este sea el f de b. Entonces, entre f de a y f de e va a haber un punto K. Digamos que podría estar por ahí un punto K. En cualquier espacio ahí de ese intervalo, ahí podría estar. Si f es continua en a, b, entonces existe al menos un número c entre a y b. Es decir, que también va a existir ahí un número c, tal que f de ese número c debe ser igual a ese punto K. Eso es lo que nos ilustra la información esa. Bueno, pues miren que tenemos ahí unas gráficas donde tenemos aquí un punto A y un punto B. Entonces, si nosotros evaluamos el f de A, entonces podríamos tener acá el f de A es como y igual a f de A. Entonces, tendríamos que el punto estaría aquí y las coordenadas de eso serían a, f de a. A para X y f de a, que lo vemos ahí ilustrado, entonces para Y. Y luego el B y el f de B, miren, f de B, entonces tendría esas coordenadas. Y existe ahí, miren, un número C, tal cual el f de C va a ser K. Lo tenemos ahí, miren, en la gráfica, ¿ve? El punto este que tiene coordenadas C, K. Entonces f de K sería, o f de C, sería C, f de C, que es igual a K, es lo que nos dice ahí, ¿ve? Y lo mismo, de manera análoga, podemos observar acá también que el f de A, miren, A, f de A, y B, f de B. Entonces, y existe un C que tiene ahí, miren, f de C es igual a K. Entonces, eso es lo que nos ilustra las gráficas esas. Y ahora tenemos, es decir, que si f es continua en un intervalo a, b, entonces f toma todos los valores entre f de a y f de b. Entonces, entre esto y esto, ahí en ese espacio toma los valores. Ahora, del teorema anterior se desprende que si f de a y f de b tienen signos contrarios, es decir, si este es positivo y este es negativo, o si este es negativo y el otro positivo, tendrían signos contrarios. Si eso es así, entonces al menos hay un número c entre a y b, entre esto y esto, va a haber un número c, tal que f de c va a ser igual a 0. Entonces, cuando f de a y f de b tengan signos contrarios, entonces,
tal que f de c sea igual a 0. Y esto es, f tiene un 0 en c, es decir, la función tiene un 0 en c. ¿Y qué es tener un 0 en c? En la gráfica, tener un 0 en c significa que la gráfica pasa por el eje X. Por el eje X, que en ese caso pasaría por acá, por este punto. Y a eso le llamamos un 0, porque toca el eje X. Entonces, por lo tanto, la gráfica cruzaría el eje X por lo menos una vez entre X igual a A y X igual a B. Entonces, ¿cómo se muestra en esta siguiente figura? Miren, tenemos acá, miren, aquí la gráfica toca ahí en ese punto C. Y lo mismo acá en ese punto C. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque ahí en C la gráfica tendría un 0 o la función tendría un 0. Eso es lo que nos debemos de comprender en esa parte. Bueno, continuamos entonces. Ahora, aplicando el teorema del valor intermedio, podemos localizar los ceros de una función. Podemos localizar los ceros de una función. Ejemplo, demuestre, dice, que la ecuación x a la 3 menos 3x menos 2 es igual a 0. Tiene una solución real entre x igual a 1 y x igual a 3. Entonces hay que demostrar que esa función tiene una solución real en x igual a 1 y x igual a 3. Bueno, definimos la función f de x igual a x a la 3 menos 3x menos 2. Miren, esta ecuación la definimos como función de esta manera. Es decir, que en vez de 0 escribimos f de x. Y tenemos ahí, observemos que f de 1 es igual a menos 4. Es decir, aquí cuando escribimos menos 1 a la 3 va a ser menos 1. Y menos 3 por menos 1 va a ser positivo 3. Entonces menos 1 más 3 menos 2. Menos 1 más 3 menos 2. Entonces, y f de 1 entonces va a ser igual a negativo 4. Entonces, perdón, aquí tendríamos, como es f de 1, entonces 1 a la 3 es 1. Es 1. Y menos 3, 1 menos 3, porque aquí sería 1 menos 3 por 1 menos 3. Entonces sería 1 menos 3 menos 2. Y menos 2 menos 2 menos 4. Pero f de 3, que sería en vez de x, es 3. 3 a la 3 es 27. Menos 9, 18. Menos 2, 16. Y sabemos que f es continua en 1,3 por ser polinómica. Recuerden que cuando vimos los ejemplos de las funciones continuas, vimos que las funciones polinómicas de x a la n o x a la a menos n, que escribíamos el polinomio ya, entonces en su forma canónica, entonces decíamos que las funciones polinómicas eran continuas. Por lo tanto, esto es una función continua, pero f de 1 es igual a menos 4 y f de 3 igual a 16. Aplicando el teorema del valor intermedio, tenemos que si k es igual a 0, existirá un valor c en el intervalo de 1,3 tal que f de c es igual a 0. Entonces, vemos que esto es porque k igual a 0 se encuentra en el intervalo formado por f de a, f de b, que es igual a menos 4,16. Entonces, esto es parte de las condiciones para que exista un valor intermedio. Entonces, como k es igual a 0, como k igual a 0 se encuentra en el intervalo formado por f de a, f de b, y f de a y f de b, miren, era menos 4,16, menos 4 y 16, entonces el intervalo es menos 4,16. En la gráfica vemos que f de c igual a 0 se cumple si c es igual a 2, miren, es decir, tiene un 0 ahí, ¿ve? En x igual a 2, es decir, en c igual a 2. ¿Por qué decimos que tiene un 0? Porque ahí toca, la gráfica toca al eje x en ese punto.
lo toca ahí. Entonces, tiene al menos un 0. Dice, aquí podemos ver que luego acá esto se convertirá en otro 0, pero como lo que andamos buscando es es ver que si estamos demostrando que esta ecuación o esta función tiene una solución real entre 1 y 3, es decir, en el intervalo de 1,3. De 1,3. Entonces se cumple que c igual a 2 es un 0 de la función. Bueno, continuamos y tenemos ahora otro ejemplo más. Ejemplo dice, demuestra que la ecuación x menos coseno de x es igual a 0, tiene una solución entre x igual a 0 y x igual a pi medios. Entonces, definimos la función f de x igual a x menos coseno de x. Luego, f de 0, si evaluamos f de 0, porque estamos entre este intervalo, f de 0 sería sustituir aquí 0 menos coseno de 0. Entonces 0 menos coseno de 0 y eso es igual a negativo 1 porque 0 se elimina y menos el coseno de 0 es 1, entonces menos 1. Y el f de pi medios sería, en vez de x, pi medios menos coseno de pi medios. Y como coseno de pi medios es 0, entonces nos queda pi medios menos 0 y eso es pi medios. Entonces f es continua. Dice. ¿Por qué decimos que f es continua? Porque ya vimos también de las funciones que eran continuas que la función seno y coseno eran continuas. Por lo tanto, como esta es una función coseno, entonces podemos decir de un solo que es continua. Ahora bien, puesto que k igual a 0 está entre f de 0 y f de pi medios, por el teorema del valor intermedio, implica que existe un valor c en el intervalo de 0, pi medios, de 0, pi medios, tal que f de c es igual a 0. Y esto porque k igual a 0 se encuentra en el intervalo formado por f de a, f de b, que es igual a menos 1, pi medio. ¿Ve? Y en la gráfica vemos que f de c igual a 0 se cumple si c es igual a pi cuartos. Ahí tenemos la gráfica. ¿En dónde toca al eje x la gráfica? Ahí en pi cuartos. ¿Ve? Entonces, por lo tanto, vemos que sí, efectivamente, esa ecuación tiene una solución entre x igual a 0 y x igual a pi medios. Esa función tiene una solución ahí en ese intervalo de 0 a pi medios, 0, pi medios. Bien, pues continuamos y ahora tienen entonces como tarea estos dos ejercicios donde utilizarán el teorema del valor intermedio para demostrar que la ecuación esa tiene una solución real entre x igual a 0 y x igual a 1. Y utilizar el teorema también del valor intermedio para demostrar que la ecuación x a la 5 menos 4x a la 3 menos 3x más 1 igual a 0 también tiene una solución real en el intervalo de x igual a 0 y x igual a 3. Es decir, en x igual a 2, y x igual a 3. Bueno, hasta ahí nos quedamos entonces con este otro vídeo y continuaremos con más de Matemáticas 3 en próximos vídeos.